Hoy muchachos vamos a ver cuál es la mejor clase inicial de Elden Ring. Y es que en Elden Ring hay un total de 10 clases iniciales y lo mejor es elegirlas según el tipo de personaje que tú quieras crear, ya sea si quieres hacer un mago, un caballero, un samurái o capaz algo que se vaya más por la fe. Todo esto va a estar ya mejor configurado si eliges una clase inicial que se adapte al tipo de personaje que tú quieras hacer en el juego o con el cual quieras jugar. Ya es de público conocimiento, yo no soy de ningún erudito, de que el samurái es la mejor clase inicial, especialmente para aquellos principiantes en lo que son los juegos tipo Souls, que es el caso de Elden Ring, ya que empieza con muy buenas armaduras, muy buen equipamiento y además un muy buen nivel con buena distribución de los diferentes atributos que tenemos en el juego, que va desde vigor, mente, fe, arcano, destreza, fuerza y el resto que está, que los vamos a explicar. Eso sí, no es que vas a tener que usar solamente la de samurái, no, porque si por ejemplo te quieres hacer un personaje tipo mago, el samurái no es la mejor clase inicial, vamos a ser sinceros. Que sí es la más fuerte entre las que hay, es la verdad, porque muchos speedrunners o no-hitters la usan para poder pasarse el juego. Eso no quiere decir que tú tengas que usarla sí o sí para pasarte el juego, porque puedes usar cualquiera de las otras según el tipo de configuración, va a ser mejor o peor. Así que aquí te voy a explicar cada una de ellas y el tipo de build que te puedes hacer según la clase inicial. El miserable, y si alguno me dirá, hey, pero esta es la última de la selección y por eso quiero hablar de ella. La clase miserable puede ser la peor o la mejor clase según el tipo de jugador que seas. Primero, si eres un principiante, nunca has tocado un Souls en tu vida y Elden Ring es tu primer Souls, lo que te recomiendo es no escojas la clase miserable, porque es una clase que empieza a nivel 1 y con todas las estadísticas al 10, por lo cual es la más débil de todas las clases iniciales y por lo cual yo te recomendaría no iniciar. Además de eso, no trae armaduras y trae solamente un garrote. La verdad es lo que menos trae de todas las clases bases que vas a poder elegir en Elden Ring. Eso sí, es bastante personalizable porque ya desde el primer momento puedes ir configurando tu personaje de base a lo que tú quieras y vas yendo como que, bueno, pongo puntitos acá, pongo puntitos acá, esto me sirve, esto no me sirve. Sí, es bastante bueno en eso, pero por ello es bueno para aquellos jugadores que están un poco más acostumbrados a los Souls o los jugadores veteranos, o si quieres hacer algún reto, si quieres que el juego se sienta aún más complicado ya de inicio, sí te recomendaría utilizar la clase miserable, pero ya de base decirles a todos aquellos principiantes que esta yo la tendría como la última clase a elegir si nunca has jugado un Souls. El vagante, una muy buena clase especialmente para aquellos que se quieran hacer algo tipo tanque y muy recomendable para aquellos que empiezan debido a estas características, ya que empieza a nivel 9 con muy buena vida, muy buena fuerza y muy buena destreza, lo que puede hacer de que te hagas un personaje de fuerza muy tocho, así bastante tanque, ya que hay algunas armas que van a necesitar ciertos puntos en lo que sería el atributo de destreza para poder utilizarlas, o también pudieras hacerte algo versátil, algo equilibrado, que sea algo que vayas subiendo la fuerza y destreza en conjunto para usar diferentes tipos de armas durante la aventura. Además de eso, sí es verdad que puedes hacer algo un poco más híbrido, siempre destacando un poco más la fuerza, ya que este personaje se caracteriza en eso, en bastante vida, bastante fuerza, y pudieras hacer un personaje de fuerza y fe o fuerza e inteligencia que van bastante bien, utilizando capaz algún que otro hechizo menor o combinándolo con diferentes armas que puedan escalar tanto en fuerza como en el atributo que haya elegido, ya sea fe o inteligencia. Tener muy en cuenta con este personaje que es el personaje con menos arcano de todos los iniciales, y además de eso es el personaje que empieza con más peso dentro del juego, así que es muy recomendable que cuando inicies tu aventura te quites algún que otra pieza de armadura, o por ejemplo quedarte con una de las dos armas que te dan, ya sea la alabarda o la espada larga, para reducir el peso y mejorar la movilidad. El guerrero, una clase que destaca porque tiene la mayor cantidad de puntos en destreza, exactamente 16, pero el resto de atributos están en un punto medio, teniendo en cuenta que el vigor y lo que sería el aguante o resistencia están en 11 puntos, lo cual hay mejores clases, como por ejemplo la de Samurai, si tú te quieres hacer una clase netamente de destreza, ya sea a una mano o dos manos, porque capaz lo que llama mucho la atención a la gente es que ven al guerrero y ven que trae dos cimitarras. Sí, ya de inicio te trae dos cimitarras, dos armas que vas a poder utilizar y atacar con ellas prácticamente al mismo tiempo, o al mismo tiempo según también la ocasión.
y no es que sea la clase más optimizada. Yo la pondría en las que no recomendaría demasiado, y que si quieres llevar dos armas a la vez, te recomendaría que mejor utilices la de Samurai, teniendo en cuenta que tiene unas estadísticas muy similares y mejor optimizadas. Tenemos el bandido, un personaje que empieza a nivel 5 y que tiene muy buenos atributos de destreza y arcano, lo cual lo hace excelente para una build de destreza y arcano, que son dos atributos que se llevan muy bien. Tiene muy buen equipamiento, que es este arco corto, el gran cuchillo, y además de eso el escudo, muy bueno para iniciar porque tiene una habilidad muy interesante con el parry del escudo que lo hace mucho mejor que otros escudos iniciales. Eso sí, tener mucho cuidado para aquellos principiantes porque tienen muy bajas estadísticas en lo que sería vida y demás, fuera de lo que es destreza y arcano, por lo cual lo recomiendo más para aquellas personas que ya conocen el juego o aquellos veteranos de la saga Souls. Luego, muy importante, esta build es muy buena sí para lo que es destreza y arcano, siempre y cuando no necesites fuerza a altos niveles. Para ello, mejor optimizado está para iniciar lo que es la clase de Samurai. Si necesitas esas armas que necesiten atributos del 12, 14 o menos, es muy recomendable esta build. Si necesitas algo con más atributo en fuerza, sí recomendaría empezar con Samurai. El héroe, una clase que empieza a nivel 7 y tiene mucha fuerza, mucha vida y también bastantes puntos en arcano para hacer la clase que es. Tener en cuenta de que su equipamiento no es el mejor del mundo, tiene una buena armadura, que es la armadura de campeón, el set completo, y además de eso un hacha y un escudo. Pero lo importante es sus atributos, el de fuerza y arcano. Te puede ayudar muchísimo a hacer una build netamente en fuerza, así un personaje con bastante vida y bastante fuerza para, bueno, hacer un daño masivo de un solo golpe, pero también te puede ayudar para armar otro tipo de build con armas pesadas, como puede ser una de fuerza e inteligencia, que hay bastantes armas bastante pesadas y que necesitan mucha fuerza y que no necesitan tanta inteligencia y que te pueden servir para este tipo de personaje, o si no, un tipo de personaje muy interesante que es el de fuerza más arcano, haciendo un tipo de personaje muy bueno y que este tipo de armas, aunque no son demasiadas, también te pueden hacer un personaje bastante bueno para pasarte Elden Ring. Recomendable para gente que está iniciando y para también gente veterana. Es un personaje bastante versátil, especialmente si te quieres dedicar a un personaje de fuerza. Tenemos el Samurai, una clase que empieza a nivel 9 y, como dije anteriormente, es la mejor clase inicial, especialmente por la distribución de sus atributos. Sí es verdad que se destaca en lo que sería el atributo de destreza, por lo cual te puedes hacer un personaje de destreza pura y va a ir excelentemente bien, pero además de eso el equipamiento que lleva es muy bueno, empezando por la Uchigatana, que el arte de guerra o la ceniza de guerra que tiene, que es desenvainar, hace mucho daño y que si la dominas vas a pasarte las primeras partes del juego bastante fácil. Además de eso también puedes conseguir una segunda Uchigatana iniciando el juego ya ahí mismo en Necrolimbo, exactamente en la colina tormentosa, en una de las catacumbas, y vas a poder tener dos Uchigatanas y hacer el efecto de sangrado, que está bastante roto en Elden Ring, y hacer muchísimo daño. Además de eso tiene muy buena armadura, un buen arco que para iniciar está bastante bien, y fuera de todo esto, además de sus estadísticas ya bastante equilibradas, te puedes hacer una build muy buena, ya sea la de destreza también con arcano, que son bastante útiles dentro del juego y, como ya hemos hablado antes, se complementan bastante bien. El astrólogo, el personaje perfecto para iniciar como mago, y es que tiene 15 en mente y 16 en inteligencia. Estos dos atributos son muy importantes porque la mente te da el maná para las diferentes habilidades y hechizos, y la inteligencia te va a permitir utilizar diferentes hechizos que vayas encontrando durante tu aventura. Además es un equipamiento muy bueno, como es el guijarro de piedra refulgente, que es bastante útil, es como una especie de flecha, y es el hechizo que de inicio vas a utilizar más que el otro, porque trae dos, que el otro es el arco de piedra brillante. Yo igualmente les digo que el guijarro de piedra refulgente
fulgente es el que más van a utilizar. Luego tenemos la espada y el escudo, que pueden ser simplemente como armamento secundario, además de lo que es el set completo de astrólogo. Tener muy en cuenta que esta clase yo la recomiendo mucho más para aquellos veteranos, ya que el astrólogo es la clase con menos vida de las iniciales, así que hay que tener mucho cuidado al momento de las batallas, de en qué momento acercarte, en qué momento alejarte y cómo enfrentar las batallas también, porque te pueden bajar la vida mucho más sencillo que con otras clases. Eso sí, recomendaciones con esta clase: puedes hacerte un personaje netamente mago, como ya hablamos anteriormente, que simplemente se base en lanzar hechizos e invocar a algunos espíritus, y también puedes hacer unas híbridas, ya sea en fuerza o en destreza, pero para ello yo recomendaría mucho más la clase prisionero, que ya vamos a hablar de ella. Y por último, sí, la de inteligencia y fe, que hay builds específicas para lo que sería esta clase híbrida de inteligencia y fe, para ir lanzando tanto encantamientos como hechizos. El prisionero, una clase que empieza a nivel 9 y que tiene muy buenas estadísticas tanto de inteligencia como destreza, y bastante bien de mente, para hacer una build híbrida entre destreza e inteligencia, haciendo combinaciones. Obviamente un equipamiento bastante bueno, que a diferencia del astrólogo no tiene dos hechizos, tiene uno solo, la hoja centellante mágica, y luego tienes un estoque y un bastón de piedra brillante, que son bastante buenos para iniciar, junto con el set completo del prisionero. ¿Cuáles son las recomendaciones, ventajas y desventajas de este personaje? Y es que lo ideal con este personaje es para, como ya dije anteriormente, builds híbridas. Si quieres hacer un personaje de magia y destreza, va bastante bien y sería lo óptimo y lo mejor con este personaje. Luego, si pudieras hacer otras builds híbridas, como puede ser inteligencia y fuerza, teniendo en cuenta de que hay muchas armas que de fuerza que necesitan lo que sería un poco de destreza, así que ya entrarías con ese atributo un poco más avanzado. Eso sería en lo simple. Eso sí, tener mucho cuidado con este personaje, porque lo veo más para alguien que ya conozca de los Souls, así que una recomendación muy clara para los veteranos y no tanto para los principiantes de la saga. El profeta, una clase nivel 7 destinada para aquellos que quieran lanzar encantamientos, debido a que tiene fe en 16, mente en 14. Tiene un muy buen set de equipamiento general en cuanto a lo que sería el sello de dedos para lanzar los diferentes encantamientos, en un escudo y una lanza para tenerlos como ataques secundarios, y los encantamientos que son curación y llama, específicamente este último, el más importante, porque es bastante bueno tanto de inicio como para lo que siga de tu aventura. Para mí es uno de los mejores encantamientos dentro del juego, debido a que gasta muy poco maná, es bastante rápido y hace un buen daño entre más vaya subiendo la fe. Eso sí, hay que tener en cuenta de que, al igual que en el caso del astrólogo, al ser el profeta y ser un personaje de fe, lo puedes hacer totalmente de fe, y hay que tener cuidado en las batallas. Es más que todo lanzar encantamientos y capaz lanzar alguna que otra invocación si lo quieres capaz hacer una build híbrida con fe e inteligencia, o también puedes tener la opción de hacer una build híbrida entre fe y destreza. Eso sí, está la opción de hacer fe y fuerza, pero esta no es tan recomendable y lo puedes hacer con otro tipo de clases, como puede ser la de confesor o la de vagante. El confesor, una clase nivel 10 con su atributo más alto, que es la fe, pero el restante bastante equilibrado, por ejemplo teniendo destreza y fuerza a nivel 12. Un set de equipamientos bastante bueno, con una espada que tiene una muy buena ceniza de guerra. Luego también tenemos un escudo y luego dos encantamientos junto con el sello. Teniendo en cuenta que la clase es como un estilo paladín, que va un poquito destinada a también un poquito al sigilo y al ser como una especie de guerrero de fe. Sí, es verdad que, como hablamos anteriormente, la build de fuerza y fe yo la recomiendo con vagante. Con esta tampoco está nada mal, además tiene unos puntitos de destreza bastante buenos para manejar ciertas armas. Es un personaje bastante equilibrado en sí, lo cual para muchos puede ser una ventaja y para otros puede ser una total ventaja, pero en sí, por lo que tiene y los atributos, está bastante bien y puedes configurarlo muy bien, siempre y cuando estés claro de que uno de los atributos principales va a ser la fe, combinado con capaz destreza o fuerza. Estos fueron los consejos con las clases iniciales de Elden Ring, para que vean cuál es la que mejor se adapta a su estilo de juego y el personaje que ustedes quieran crear. Si nos vamos meramente a lo estadístico, como ya dije antes, la mejor es la de Samurai. Pudiéramos poner también ahí capaz la del confesor y la del profeta. Eso ya depende también, como ya les dije, de lo que quieran ustedes hacer, porque si ustedes quieren hacer un mago, de nada les sirve
agarrar la clase del samurái. Sin más, muchachos, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios y próximamente estaremos con la guía de cada clase de Elden Ring para que puedan crearse un personaje totalmente OP. Sin más, espero que les haya gustado el video y los espero en el siguiente video de Elden Ring.